Conciencia moral. Cuando utilizamos la palabra conciencia, hablamos de conciencia cívica, moral, religiosa, ecológica o psicológica. Todas estas acepciones se refieren a la actitud que tomamos ante estas cuestiones. La conciencia psicológica es un conjunto de experiencias psíquicas inmediatas y actuales que en un cierto momento aprendemos de nuestro yo. Al observar, por ejemplo, una puesta de sol, nos invaden una serie de sensaciones, recuerdos, proyectos, estados emocionales o afectos. Mediante la conciencia psicológica no solo nos damos cuenta de lo que pasa dentro de nosotros en un momento dado, sino que también nos damos cuenta de nuestra propia experiencia. Es un hecho que nadie de nosotros juzga las acciones de un vegetal o de un animal irracional como acciones morales o inmorales. Solo un ser humano es sujeto de actos morales o inmorales. Por lo tanto, podemos concluir que la conciencia moral es una función de la persona humana. La experiencia nos enseña que ciertas personas observan una determinada conducta moral y que otras se conducen de forma inmoral. En consecuencia, la conciencia moral es una realidad dinámica que capacita al hombre para captar y vivir los valores morales. Su desarrollo y perfección dependen del desarrollo y de la perfección de la personalidad de cada ser humano. En la conciencia moral es la inteligencia la que hace un juicio práctico sobre la bondad o maldad de un acto. La conciencia no es una capacidad, es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción. La conciencia es el juicio del intelecto y de la voluntad que decide si una acción es buena, mala e indiferente. La conciencia es un acto del intelecto y no de los sentimientos. Vamos ahora a ver un ejemplo de un juicio práctico. La mentira es ilícita. Eso es un principio de la ley moral, es decir, tú ya lo sabes. Sabes que lo que vas a responder es mentira. Eso es la aplicación del principio al acto concreto. También eso lo sabes. Luego, no puedes responder así. Eso es el juicio de la conciencia propiamente dicha. Eso te lo dice la conciencia y ya lo sabes. Ahora vamos a ver los elementos de la conciencia moral. Son los elementos racionales que concurren a la formación de los juicios, los sentimientos morales antes del acto y los elementos activos. Los elementos racionales que concurren a la formación de los juicios son, primero, los juicios formulados antes y después del acto moral. Los juicios previos al acto moral establecen los principios. Por ejemplo, es mejor preservar el todo a las partes. En otras palabras, se juzga que, si tal acto es bueno, debe ser realizado. Si es malo, debe ser evitado. Los juicios después del acto. Una vez realizado el acto, la conciencia lo acepta si fue bueno o lo rechaza en el caso de que haya sido malo. Además, la conciencia juzga también si el acto fue digno de recompensa o de castigo. Y eso sería el segundo elemento racional que concurre a la formación de los juicios. Como segundo elemento de la moral tenemos a los sentimientos morales antes del acto. Primero, el hombre naturalmente tiene la tendencia de hacer el bien y evitar el mal. Segundo, experimenta a la vez respeto al deber y por ende aprecia la conducta buena y menosprecia la conducta mala. Y tercero, los sentimientos morales después del acto. El deber cumplido produce en el hombre alegría. Al no cumplir con su deber, el hombre suele llenarse de tristeza y a veces de vergüenza o remordimiento por el mal causado. Y por último, tenemos los elementos activos, que son actos de la voluntad. Una vez que la inteligencia ha concebido el objetivo, la voluntad elige los medios necesarios para alcanzarlo y finalmente busca su ejecución. En el hombre hay cierta unidad entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. La conciencia moral presupone la conciencia psicológica y a su vez la conciencia moral complementa y enriquece la conciencia psicológica. La diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia moral proviene de los distintos objetos a los que se dirige cada una de ellas. La conciencia psicológica atestigua la existencia de los diferentes elementos que entran en la estructura del yo, mientras que la conciencia moral tiene la función de valorar los actos del yo y con ello la de trazar un proyecto de vida del yo. Partiendo de un hecho en el que dos personas contemplan la misma acción moral, por ejemplo,
que alguien se arroje a un río tormentoso para salvar la vida de otra persona que se está ahogando, una de ellas capta la majestad del valor objetivo, que en este caso es arriesgar la propia vida por el prójimo, y la otra persona puede juzgar que es una idiotez exponerse al gran peligro de perder la vida para salvar la vida de otro. La conciencia moral de ambas personas implica dos elementos. Primero, la capacidad de valorar el acto de sacrificio. Esta capacidad recibe el nombre de norma interior de la conciencia. Segundo, la capacidad de aprender el valor objetivo de la acción. En nuestro ejemplo, dar la vida por el prójimo. En el primer caso de nuestro ejemplo, hay adecuación entre la norma interior de la conciencia y el valor objetivo. En el segundo caso, la norma interior de la conciencia no está de acuerdo con el valor objetivo. ¿A qué se debe esta diferencia? En el primer caso, la norma de la conciencia interior está bien formada y es capaz de captar el valor objetivo. En el segundo caso, el egoísmo deformó la conciencia moral, lo cual impide captar el valor objetivo. De lo dicho, fluye lógicamente que la conciencia moral debe ser formada para captar los valores objetivos y de esta manera proceder correctamente. Dicha necesidad es tan antigua como el hombre. Sin embargo, en los tiempos actuales dicha necesidad se acentúa poderosamente. Hoy más que nunca se pone en duda los auténticos valores y muchas veces se los desvirtúa. Por ejemplo, bajo la apariencia de ayudar a los pobres se siembra el odio y se propaga la lucha de clases. Los valores absolutos se relativizan sustituyéndose a Dios. La verdad es reemplazada por la mentira para conseguir determinados fines. Frente a este drama del hombre contemporáneo, el Papa Juan Pablo II recuerda en su discurso a los jóvenes en Varsovia: al hombre hay que medirlo con la medida de su conciencia. Conforme a la actitud frente al orden moral objetivo, la conciencia moral puede ser con la realidad, verdadera o errónea. La conciencia verdadera juzga la acción en conformidad con los principios objetivos de la moralidad. Por ejemplo, te portaste mal con tus padres y te sientes mal y piensas que debes ofrecer disculpas. La conciencia errónea juzga la acción en desacuerdo con los principios objetivos de la moralidad. Por ejemplo, por ser madre soltera te es permitido abortar. La conciencia errónea, a su vez, puede ser recta o falsa. Es recta cuando juzga con fundamento y prudencia. Por ejemplo, cuando ha quedado claro que no tengo que tomar aquello que no es mío. Lo correcto es no tomarlo. Y es falsa cuando juzga sin base ni prudencia. Por ejemplo, donde se juzga con ligereza y sin fundamento. Como cuando se está platicando con los amigos y se hace un comentario de algo. Tú no sabes nada, pero sí le añades información que sabes que no es cierta. La conciencia moral también puede ser con el conocimiento cierta, dudosa o probable, o dubitante. Es cierta cuando juzga sin temor de errar. Por ejemplo, si tengo hepatitis, tengo certeza absoluta de que ir a clases no me obliga. Es dudosa o probable cuando juzga con temor de errar o ni siquiera se atreve. Por ejemplo, siento que no le caigo bien a alguien o dudo que lo que diga sea lo correcto. Dubitante, es decir, cuando el juicio vacila entre varias opiniones. Y el ejemplo está cuando tengo opiniones encontradas en cuanto a los hechos. Por último, la conciencia moral, por el modo de juzgar, puede ser escrupulosa, laxa o relajada, y tierna o delicada. Es escrupulosa cuando es exagerada y falsa. Por ejemplo, cuando se piensa que no es bueno salir porque puede pasarte algo o no subirte al coche porque puedes chocar o algo así. La conciencia laxa o relajada es la que por superficialidad y sin razones serias niega o disminuye la falta donde la hay. Suele ser exagerada y falsa. Por ejemplo, lo permisivo en lo referente a la sensualidad en sus múltiples aspectos, el ambiente frívolo o superficial en el que diariamente nos movemos, el pensar que no pasa nada al realizar algo inconveniente, la constante relativización y el subjetivismo con el que vemos la realidad y los sucesos. La conciencia tierna o delicada es cuando se juzga rectamente, pero además considera los más leves detalles. Es cierta, pero con un margen de error. Como aquel enfermero que piensa que comete una falta si va a misa dejando solo al enfermo.